Sí, pues entonces volvemos ahora. Entonces hemos visto la cuestión 44, la idea es llegar hasta la 105 más o menos, pero no creo que nos dé tiempo material para llegar a ello. Entonces, ya digo, la cuestión 44, Santo Tomás se pregunta sobre Dios en cuanto a causa primera, según todos los géneros de causa. Ya digo, está hablando de la procesión de las criaturas a Deo, es decir, está hablando de la creación en un sentido muy amplio, y en la cuestión 45 ya va a precisar qué es lo que entiende por creación. Porque nosotros hablamos del mundo y del ente finito y decimos que todo ente finito es criatura, y sin embargo es un dato evidente que no todo ente finito ha accedido al ser por creación, porque por creación solo han accedido al ser las sustancias inmateriales, las almas humanas, Santo Tomás dice el cielo empíreo, y también el conjunto del universo material tomado en su totalidad, pero nuestra experiencia no es nunca de un acceso al ser por modo de creación. Nosotros vemos que un naranjo da naranjas, pues que el agua se evapora, que el fuego pues quema un leño. Lo que vemos en el fondo son producciones de tipo substancial, pero no son producciones estrictamente creativas. Y sin embargo, nosotros cuando hablamos del ente finito, siempre hablamos del ente finito como de una criatura. Y entonces la pregunta es, ¿qué entendemos por creación para que podamos justificar que todo ente finito es criatura y sin embargo no todo ente finito ha sido estrictamente creado? Nosotros, el alma humana, bueno, eso es un caso límite, pero un perro, cuando nace pues de una perra, no decimos que ha sido propiamente creado, sino que ha sido generado, ¿no? ¿Puedo cerrar el WhatsApp? No sé de quién es, pero hay una ventana aquí que está llegando. ¿Sí? No sé de quién era, pero ya está, ¿no? Vale. Entonces, en la cuestión 45, Santo Tomás va a responder fundamentalmente a dos preguntas. ¿Qué es la creación y quién es el creador? Y donde trata sobre quién es el creador van a haber distintas subcuestiones, ¿no? Y es curioso, no voy a hacer ahora un comentario muy literal de la cuestión 45, sino que voy a tratar in genere pues estos dos temas, pero es curioso porque Santo Tomás normalmente cuando procede, que siempre procede con mucho orden en las cuestiones, en los artículos de la Suma, normalmente procede siguiendo el método aristotélico, preguntándose an sit para pasar luego a la pregunta quid sit, es decir, si existe tal cosa y luego qué sea tal cosa. Pero aquí Santo Tomás invierte el orden y en el artículo primero pregunta qué sea la creación para luego preguntarse si es que la creación es decir, si realmente se ha dado un tipo de producción que sea formalmente una producción creativa, ¿no? Entonces, lo primero que hace es dar una definición y luego va a decir cómo nosotros llegamos a conocer lo que es ese tipo de producción, ¿no? Y como definición así aproximada de lo que es creación, dice que es la producción de toda la substancia ex nihilo. Y ya digo, esta definición va a ser muy importante porque nos va a clarificar qué es lo que está entendiendo Santo Tomás por creación, que en todo caso, Santo Tomás cuando habla de creación tiene bastante flexibilidad y no se ciñe necesariamente a un sentido estricto, sino que en algunos casos puede estar hablando de creación más ampliamente, en otros se está refiriendo específicamente a esta definición, en otros contextos ya lo toma como sinónimo de causación. O sea, Santo Tomás tiene bastante flexibilidad, pero es preciso tener como estas nociones claras en la cabeza, porque si no luego se pueden producir unas confusiones muy grandes y vamos a verlas porque de hecho se han producido en tiempos también de Santo Tomás, ¿no? Entonces, definición de creación es la producción de toda la substancia o la producción de todo el ente a partir de la nada, ex nihilo, ¿no? Y entonces Santo Tomás, después de dar esta definición, dice, pero ¿cómo llegamos nosotros a pensar en lo que es la creación? Y como hemos visto también previamente,
el modo que tenemos para pensar en las acciones divinas y en la esencia divina es siempre un modo a partir del conocimiento que tenemos de las cosas creadas, ¿no? Y entonces dice, el modo para acercarse a pensar la creación es el modo de una producción, de una mutación, es decir, el paso de algo que no es a algo que es. Eso es como lo común que vemos en toda producción y es de algún modo lo común también que vamos a aplicar a la acción divina creativa. Pero dice, claro, las producciones o las mutaciones que nosotros vemos en el mundo son siempre a partir de algo y por tanto tendremos que negar ese a partir de algo para pensar luego lo que es la creación. Pero es importante porque dice, cuando pensamos en la creación, aunque no sea estrictamente una mutación, siempre la pensamos per modum mutationis, siempre pensamos lo que es esa actividad creativa desde lo que es la representación de una producción tal como la vemos en el mundo creado, ¿no? Y entonces dice, lo común sería este llegar a ser, que es lo que vemos también en la producción de las cosas creadas, pero lo propio es que ha llegado a ser a partir de la nada, ¿no? Lo específico de la producción creativa es esa procedencia ex nihilo. Y entonces aquí, desde esta idea, Santo Tomás va a precisar qué es lo que entiende por creación. Y fundamentalmente, Santo Tomás entiende como tres cosas distintas, según los tres conceptos, o según las tres nociones que nosotros podamos atribuirle a esta expresión ex nihilo, ¿no? Entonces, hago un esquema porque nos va a servir luego para el segundo problema, que es el problema no ya de la creación, sino del creador, y es que la expresión ex nihilo se puede entender de tres maneras. Esta se va a dividir en dos, pero bueno. En primer lugar, la proposición ex nihilo se puede entender según que está significando un cierto orden, es decir, algo se produce después de otra cosa. Y el ejemplo tipo que pone Santo Tomás es que así el día se hace después de la mañana, ex manes fit meridies, ¿no? Es una expresión, ¿no? Entonces dice, en un primer sentido nosotros podemos hablar de creación como queriendo connotar en la expresión ex nihilo un orden que antes no era y después es. Y esta expresión, dice Santo Tomás, es una expresión que tiene un carácter estrictamente teológico, porque sabéis que lo que es la producción temporal del mundo, para Santo Tomás es una verdad que se adquiere no por un conocimiento científico o filosófico, sino únicamente por el dato de la revelación. Entonces tenemos un primer sentido en el que expresa orden, y esto es la creación temporal, y esto es algo también estrictamente teológico, ¿no? Este es un primer sentido y es quizás cuando nosotros pensamos en la creación como la primera idea que nos viene, porque de hecho cuando se habla de creación, pues uno piensa en el origen, en el principio creó Dios y entendemos ese en el principio como una referencia temporal. Quizás en el mundo así como contemporáneo, cuando uno habla de creación, la pregunta es siempre, bueno, pues el Big Bang, a ver si es que puede referir a la creación o si es que hay algo anterior, pero uno siempre está pensando en la creación, sobre todo porque vivimos en una cultura modelada por el cristianismo, pensamos primeramente en la creación según esta idea, según esta referencia temporal. Pero para Santo Tomás, aunque sea una referencia primera, es algo que pertenece a la fe, no es algo que pertenece a la razón. Pero, en segundo lugar, podemos tener un concepto de ex nihilo que es racional, y aunque aquí puse teológico al final, aquí lo voy a poner aquí para que no nos perdamos, y que puede significar, ya esto es una verdad adquirida mediante lo que es la reflexión de la razón, puede significar en un primer momento no ya el orden como algo después de, sino simplemente la negación de lo precedente. Es decir, podemos estar queriendo significar simplemente que es una producción
en la cual no hay un substrato anterior. Ya no es un problema temporal, sino que es un problema de la constitución o el modo en que se ha producido una sustancia. Esto es muy importante porque refiere al modo de producción. Es decir, cuando hablamos de creación en este sentido, no nos importa tanto si es algo que llega a ser después de otra cosa, sino que en su producción ha habido un substrato o no. Y por eso Santo Tomás, cuando habla de creación y la refiere a la creación en sentido estricto, está refiriéndose a este concepto. Es decir, una producción en la cual la substancia ha accedido al ser según todo lo que la substancia es. Y por eso, dice Santo Tomás, este modo de producción solo se refiere a aquellas criaturas que si son, solo pueden acceder al ser en cuanto causadas directamente por Dios. Por ejemplo, este tipo de producción no se refiere a lo que sería un árbol, un perro, porque esas cosas acceden al ser, pero acceden al ser a partir de otra cosa. En cambio, si pensamos, por ejemplo, en una sustancia inmaterial, como la sustancia inmaterial no tiene contrario ontológico, no puede acceder al ser a partir de otra cosa. Y por tanto, si hay una sustancia inmaterial que accede al ser, únicamente puede acceder al ser si es que Dios la ha causado directamente. Y por eso, cuando hablamos de creación en sentido estricto, como esa causación a partir de la nada, entendiendo de la nada como el modo que determina ese tipo de producción, nos estaremos refiriendo a esto. Pero, según estos dos conceptos, todavía no hemos explicado, en el fondo lo que nos interesa, que es justificar por qué, si el perro o el árbol no ha accedido al ser por creación, porque no fue creado al principio de los tiempos, ni tampoco fue creado a partir de la nada, en el sentido, ¿por qué podemos decir, a pesar de todo, que todo ente finito es criatura? Y entonces, esto no es algo que aparezca en la Suma de Teología, sino que aparece en un texto del comentario a las sentencias, en el libro segundo. Entonces, Santo Tomás dice, hay un tercer sentido de ex nihilo, que lo que está queriendo significar es la precedencia ontológica de la nada en la criatura con respecto al ser. Es un problema ya metafísico que no refiere al modo de producción, sino a la constitución del ente. Porque en todo ente finito hay una precedencia ontológica de la nada, porque el ser que poseen, lo vimos un poco al hablar de la participación, el ser que poseen no lo poseen como dependiente de su esencia, sino únicamente en cuanto recibido. Y por eso, Santo Tomás dice, estos entes, en los que hay una precedencia de la nada, estos entes, si fuesen dejados a su mano de la causa primera, volverían a la nada. Porque si son, es porque están siendo actualmente causados, ¿no? Y por eso, según este sentido de creación ex nihilo, nosotros podemos decir que todo ente finito es criatura, porque todo ente finito únicamente es en la medida en que depende actualmente de la causa primera. Porque todo aquello que es en la medida en que está siendo conservado actualmente, ahora, por el Creador. De hecho, nosotros, si somos, es porque positivamente Dios está influyendo su ser ahora en nosotros, ahora y en todas las cosas. Porque nosotros, si fuésemos dejados a nosotros mismos, como tenemos esa precedencia ontológica, volveríamos a la nada. Ojo, esto que se entienda bien, porque esa precedencia ontológica de la nada, en la escuela franciscana, por ejemplo, contemporánea a Santo Tomás, en San Buenaventura hace un poco, y luego pues en otros franciscanos posteriores, esa precedencia ontológica la entendieron como si la criatura fuese vana en sí misma, de tal manera que la criatura tendría casi como una tendencia a la nada, como una inclinación al dejar de ser, y por eso tendría que depender de Dios. Para Santo Tomás, esa precedencia ontológica no tiene de ningún modo esa connotación negativa, porque únicamente está refiriendo
a que el ente, si es finito, está siendo causado, lo cual no significa que si el ente es finito, está inclinado a la nada, que es muy distinto, pero es muy importante como tenerlo en cuenta, porque si no, pareciera que la creación, en lugar de definirse por esa como participación actual que le da Dios, que le da una consistencia, se definiría por una inestabilidad que le estaría como continuamente llevando a la nada. Sería como el precedente medieval de la angustia metafísica, pero bueno, pues en Santo Tomás no está de ninguna manera, ¿no? Entonces, esto sería la creación, y esto es lo que Santo Tomás está preguntando en el artículo 1 y 2 de la cuestión 45, si la creación es, o sea, que sea la creación, perdón. Y entonces ahí Santo Tomás dice, bueno, pues esto es la creación, artículo 1. Artículo 2 se pregunta si la creación se da, es decir, ha dado un tipo de producción de este tipo. Va a decir, obviamente que sí, que se ha dado porque, y volvemos a la argumentación, pues aquellas cosas que no tienen la justificación en sí misma, pues es necesario remitirle pues a otra cosa. Si es que encontramos una cadena causal que no sea per accident, sino que sea per se, pues es necesario remitirse a una primera. Entonces, bueno, pues esto es una argumentación que de alguna manera también ha repetido previamente, pero dice, se ha dado esta producción, que es una producción creativa, y entonces esto nos exige remitirnos a una causa primera trascendente. Y luego, eso es como la primera parte de esta cuestión, que es sobre qué sea la creación, pero en un segundo momento lo que va a hacer es preguntarse Santo Tomás sobre el agente de la creación, es decir, sobre el creador. ¿Quién puede crear? Y esto también es muy interesante porque también era un tema así bastante discutido en la época de Santo Tomás, y es en el fondo muy bien, tenemos que la creación remite a Dios, Dios es el agente de la creación, pero nos podríamos preguntar, ¿Dios es el único que crea o puede crear también una criatura, ¿no? Entonces, volvemos aquí o llegamos aquí pues a un segundo problema que también generó pues mucha polémica en la Edad Media, y es si es que la criatura puede crear. Y entonces Santo Tomás, este esquema lo tenemos claro, ¿no? Cuando se hace la pregunta de si la criatura puede crear, obviamente no está pensando en este nivel, ni tampoco está pensando en este nivel, sino que está pensando en si la criatura puede participar en el modo de producción que tiene por término una substancia, toda la substancia, a partir de la nada, ¿no? Más o menos hasta aquí se ha seguido, porque ahora viene es un tema un poco más complejo y hay más distinciones, pero si hasta aquí se entiende, pasamos a lo siguiente, ¿no? Entonces, esto es la cuestión 45, artículo 4, ¿vale? Entonces Santo Tomás va a decir, perfecto, tenemos que la creación, ahora nos preguntamos por el creador. Y lo que va a argumentar Santo Tomás es, muy bien, la creación es el acto propio de Dios, pero lo que nos interesa es también saber si es que es su acción exclusiva. Primero va a mostrar que crear es propio de Dios, y luego va a decir por qué también tiene que ser su acción exclusiva, ¿no? Y son dos problemas que no se identifican y que es preciso tenerlos distinguidos en la cabeza, porque si no luego esto puede llegar a confusiones, ¿no? Y lo primero que hace es mostrar por qué la creación tiene que ser la acción propia de Dios. Y la argumentación que va a seguir, que también la presento resumidamente, es decir, que los efectos universales se tienen que remitir siempre a las causas más universales. Y puesto que el ser es el efecto universalísimo de todos los que encontramos en el universo, pues hay que remitirlo a su causa, a la causa más universal, que es la causa primera, ¿no? Obviamente aquí entendiendo la universalidad no de modo extensivo, sino intensivo, pues como el acto fundante, pues no como una propiedad que llega en el último momento como para existencializar la cosa. Todos estos detalles pues que uno se podría detener, pero fundamentalmente lo que hace Santo Tomás es decir, tenemos que la creación es su acción propia, ¿no? Al modo como la acción propia del fuego es quemar,
la acción propia del naranjo pues es dar naranjas, la acción propia del hombre pues en principio es pensar. Bueno, pues tenemos acciones propias, ¿no? Y luego dice, pero es también su acción exclusiva, porque si nosotros tenemos que la acción propia del fuego es calentar, también tenemos, sin embargo, que no es su acción exclusiva, porque el fuego calienta y aquello que está calentado por el fuego puede a su vez calentar otra cosa. De hecho, este es el principio que funciona en los radiadores. Tenemos una fuente de calor, pues que está calentando el agua por un sistema pues se transmite por las cañerías, llega a los radiadores se calientan y por convección luego pues estos radiadores calientan la sala, ¿no? Entonces la acción propia del fuego, sin embargo, la comunica a otros entes para que estos también a su vez puedan calentar otras cosas. Y entonces la pregunta es, la acción propia de Dios es comunicar el ser. Comunicar el ser además a partir de la nada. ¿Puede una criatura de algún modo poseer ese tipo de causalidad? Es decir, no solo es la acción propia, sino también es exclusiva o puede ser añadida a la criatura a ese modo particular de producción, ¿no? Y entonces, aquí, porque cuando se complican las cosas, lo mejor es distinguir, ¿no? Es como el principio clave de Santo Tomás. Entonces, tenemos como una primera distinción que es causa propia y causa exclusiva. Pero cuando nos preguntamos por causa exclusiva, tenemos a su vez dos situaciones distintas que en la época de Santo Tomás no estaban del todo claras, entonces generó bastante polémica. En primer lugar, nos podemos preguntar si es que esa causalidad que es propia de un agente se puede comunicar o se puede entregar, otorgar a una causa subordinada. Por ejemplo, no sé, yo soy un rey y entonces tengo un ministro y la autoridad que yo tengo se la paso al ministro de tal manera que la potestad que me corresponde a mí por ser cabeza de una nación se la paso al ministro y el ministro puede poseer esa misma autoridad no en cuanto emanada de su propia función, sino en cuanto que está recibida del superior, ¿no? Entonces, tendríamos que aquí es como una virtus comunicada. Es decir, lo que posee Dios se lo entrega a la criatura para que ella lo ejerza pues, de la manera que le parezca conveniente. Pero tenemos otra posibilidad, que no es simplemente que la potestad o la potencia que tiene el primer agente la entregue al otro, sino que esa potestad permanezca en el primer agente, pero que utilice al subordinado como un instrumento para llevar a cabo esa operación. Es decir, no es algo comunicado, sino que el agente segundo participa en esa causalidad de modo instrumental. Si volvemos al caso pues, del fuego, nosotros tenemos que el fuego calienta el agua empieza a participar como instrumento, porque está subordinada a la causalidad del primer agente. No es lo mismo que el rey que entrega su potestad, sino que participa como instrumento. ¿Por qué digo que es importante distinguir estos dos casos? Porque, en el fondo, el problema de la virtus comunicada era el problema al que tenía que responder la escolástica medieval, era el problema propio de los emanatismos neoplatónicos, según los cuales el uno, el primero, producía una primera substancia, pero le entregaba a esa substancia todo el poder que podía recibir esa substancia y a su vez esa substancia seguía causando desde sí misma otras sustancias y así se producía como una, por decirlo así, una producción escalonada donde cada grado era el responsable de la producción del grado inferior. ¿Qué es lo que producía? Y Santo Tomás va a decir que esta posición es herética. Lo que producía es que
la causa primera era como el responsable de la totalidad, pero no era el responsable o el agente directo de las cosas particulares. Y en último término, esto terminaba produciendo que Dios, por ejemplo, no podía ser providente respecto de todas las cosas, porque lo ínfimo no dependían de Él en cuanto a lo específicos que tenían, sino únicamente en cuanto a lo genérico que se podía remitir a una causa primera, ¿no? Entonces, este problema estaba respondiendo de alguna manera a lo que era el emanatismo. Pero había otro problema, no voy a entrar aquí porque había temas sacramentales que se mezclaban, porque, por ejemplo, tenemos la causación de la gracia, un sacerdote cuando bautiza o pues, cuando realiza un sacramento, la gracia es un efecto divino. Y entonces el sacerdote está también comunicando una actualidad que excede su potencia. Entonces, ¿cómo está participando pues, en ese poder que confiere finalmente pues, algo que es esencialmente divino? Y esto era un problema porque, bueno, es que no entro, pero Pedro Lombardo había dicho una posición interpretando a San Agustín, luego le habían dicho otra cosa, y eso hizo que Santo Tomás, por ejemplo, cambiara radicalmente de posición desde su primera obra, que es el Comentario a las Sentencias, a la Suma de Teología. Entonces, al principio defendía una cosa, luego defendió la contraria, porque se liaban muchas cosas, ¿no? Pero bueno, no entro porque si no se me va a ir el tiempo, pero el problema es que acción propia, acción exclusiva. Y Santo Tomás dice, virtus comunicada, la califica esta posición de herética, y luego se pregunta como instrumento. Es decir, ¿puede una criatura crear, aunque fuese como instrumento? Es decir, ¿puede, participando en la acción divina, una criatura llegar a producir de la nada otra substancia? Y esto es muy importante, toda esta polémica que puede parecer muy técnica, pero es muy importante porque al final lo que está subyaciendo es cómo concebimos nosotros la relación causal entre la causa primera y la causa segunda. Porque en último término lo que nos estamos preguntando es qué es lo que produce Dios y qué es lo que produce la criatura. Y entonces Santo Tomás, así de modo sintético, lo que responde es que tampoco la criatura puede participar en la causalidad estrictamente creativa, porque la criatura, cuando causa algo, siempre causa limitando el efecto a su propio grado de perfección ontológica. Es decir, la producción de una substancia exige siempre, una substancia ex nihilo, exige siempre una virtus que sea infinita, porque es una producción que necesita pasar del no ser al ser. Y la producción de la criatura, la causalidad de la criatura, siempre es una causalidad que está limitada a lo que es el grado de perfección del agente. Y como el agente creado, por ser creado, es necesariamente finito, la acción de la criatura, aunque participe de algún modo, lo vamos a ver luego, participe en otros tipos de causalidad divina, siempre lo que hace es limitar la causalidad divina a su propio grado de perfección ontológica. Es decir, la criatura siempre obrará conforme a su grado de ser. Y como su grado de ser es finito, nunca podrá llegar a participar de lo que es una causación infinita. Y por eso, tampoco la criatura puede participar como instrumento en la causalidad estricta. Y esto también es como muy sorprendente porque en el fondo la criatura siempre produce según lo que ella es. Quizás un ejemplo pues es muy tonto, ¿no? Pero un pintor puede ser un genio, pero si le pasan como instrumento pues una brocha gorda y le piden que dibuje la punta de un ojo, pues no podrá dibujar esa punta de un ojo porque una brocha gorda pues no le da para ello. Es decir, la producción del artista, por muy genio que sea, de algún modo queda condicionada esa producción o limitada por lo que es el instrumento que utiliza. Pues de la misma manera, la acción divina también queda mediada por lo que es ese grado de perfección que posee la criatura, ¿no? Entonces, después de decir que la acción propia, dice que es la acción exclusiva. Esto es algo que yo creo que
yo esto me tocó estudiarlo y cuando decía que lo estudiaba, todos me decían, desde los pequeños que hacen catecismo hasta los mayores, si solo Dios puede crear, todos decían, evidentemente que Dios solo puede crear, la criatura no, ¿no? Y yo decía, y entonces lo que a continuación me añadía es, ¿y para qué estás estudiando algo que es evidente que no puede? Y entonces la respuesta es que una cosa es saber que no y otra cosa es justificar por qué no, ¿no? Entonces, son puntos que cuando uno los piensa se da cuenta de las implicaciones que tienen y ayuda también a caer en la cuenta de cómo causa la criatura. Porque esto lo vamos a ver luego porque en el fondo hemos dicho que la causación divina exclusiva se refiere únicamente a la creación en sentido estricto, es decir, a la producción de toda la substancia a partir de la nada. Y sin embargo, la participación, o sea, la criatura sí que puede participar en la causación divina respecto al último grado de lo que dijimos, que era el sentido de creación, es decir, a esa referencia de la causalidad divina al ser en la criatura. Y entonces vamos a ver, si da tiempo o no, que la criatura sí que es causa instrumental en la producción del ser de la cosa, porque la criatura, aunque hace finito el efecto, sin embargo, aunque haga finito el efecto, lo que está comunicando propiamente, porque participa en una causalidad trascendente, es el ser de la cosa. Es decir, esto es un modelo que a veces se piensa como si la criatura causara la esencia y Dios luego causara el ser, y para Santo Tomás no es así, sino que la criatura causa la esencia porque es una producción que se termina en el ser, y por tanto, de modo muy propio, la causalidad de la criatura solo puede existir en la medida en que está siendo introducida en una causalidad superior que tiene como término el ser de las cosas, porque causando la esencia es como produce el ser. Es verdad que finita, por decirlo así, el efecto, pero al finitarlo lo produce. Y entonces la causa creada es verdaderamente causa del ser de las cosas, aunque no pueda producir el ser de las cosas al modo como Dios lo causa, produciendo toda la substancia, ¿no? Entonces esto como que pone o destaca o realza lo que es la causalidad de la criatura, porque verdaderamente es instrumento no de esta causalidad estricta, pero sí que es instrumento al final de lo que es la actividad propia de Dios, que es comunicar el ser de las cosas. Y por eso, incluso en las cosas de la naturaleza que nosotros decimos que somos creadas, podemos también decir que son causadas por la criatura, e incluso, si nos da tiempo, podemos llegar a decir que son conservadas por la criatura, es decir, que dependen en su ser de una causa finita, aunque esa causa finita está causando como subordinada de la causa primera, ¿no? Entonces, ya digo, son temas bastante metafísicos, pueden ser un poco complejos, pero que hacen mucho bien como para pensar lo que es esta relación entre la causa divina y la causa creada, ¿no? ¿Se entendió más o menos? Más o menos. ¿Sí? Seguimos adelante. Así como muy sencillo, la causa creada no puede ser instrumento en la producción ex nihilo de una sustancia, pero la causa creada sí en la producción del ser de una sustancia, en cuanto que esa sustancia no está producida de la nada, sino que ya tiene el ser previamente. Por ejemplo, tú cuando produces el fuego, cuando causa fuego, no es que esté causando el fuego, la esencia fuego, y luego Dios le da ser a esa esencia, sino que realmente el fuego está causando fuego, que es una esencia que tiene ser, y eso únicamente es posible porque ese fuego que es causa comunica su perfección esencial, que su perfección esencial no es el ser, sino que es el ser cálido,
ese fuego está comunicando su perfección esencial y, sin embargo, al comunicar su perfección esencial, no simplemente está comunicando una esencia, sino que está haciendo que ese fuego sea otro fuego y, por tanto, no está causando, por decirlo así, únicamente en la línea de la esencia, sino que la criatura está, porque participa de la causalidad divina, causando en la línea entitativa, que es pues lo que incluye ser y esencia, pero no causa el ser por su propia virtud, sino que lo causa en la medida en que está participando de una causalidad superior, ¿no? Por eso se da como, en ese segundo caso, una suerte de instrumentalidad trascendente, ¿no? Porque causa según lo que es propio, pero el efecto le trasciende absolutamente. Porque esa es la pregunta, si cada causa causa según lo que es propio y lo que te es propio a ti no es nunca el ser, ¿cómo puedes terminar produciendo un ente? Y la respuesta es que causas un ente porque tu causalidad propia está incluida en una causalidad superior, que es la causalidad divina, ¿no? Y de hecho por eso solo puedes causar en la medida en que estás introducido en lo que es esa causalidad primera. Por eso, bueno, no sé, más o menos... ¿Puedes dar con un ejemplo las tres etapas o no? Por ejemplo, un pintor que pintó ese cuadro, que está ahí adelante, está dentro de la tercera etapa porque ese cuadro todavía permanece en el tiempo, ¿cierto? Entonces, con un ejemplo, ¿hacer ese proceso? Sí. A ver, ya digo, este tema luego se completa cuando trata lo que es la conservación divina del universo, pero como esos tres niveles de creación, para que nos entendamos, el primero, como es teológico, refiere únicamente a la producción de todo lo que conocemos al inicio del tiempo, puede ser el Big Bang o no, me da igual, pero es que, dicho simplemente, es que el universo que conocemos tiene una edad finita, es decir, hubo un momento en que comenzó a existir. Ese sería la referencia a la creación en su aspecto temporal, que hubo un antes y un después. Bueno, no propiamente un antes porque también implica tiempo, pero hubo un momento en que comenzó. El segundo concepto, referido a la creación en sentido estricto, sería la producción de una sustancia que accede al ser sin que haya ningún substrato previo. Y eso es un tipo de producción del cual nosotros no tenemos experiencia. Lo más cercano que podemos tener es la producción del alma humana, pero tampoco tenemos experiencia de ello. Entonces, sabemos que el alma humana accede al ser por creación, pero ese tipo de causación simplemente refiere a aquellos entes que, si han accedido al ser, necesariamente tienen que tener como causa directa e inmediata a Dios, ¿no? Y Santo Tomás, ya digo, lo refiere a las sustancias inmateriales, a las almas humanas, al cielo empíreo, que es un problema cosmológico muy extraño que tenía él, toda la Edad Media, y también lo refiere pues a la totalidad del universo tal como fue creada en el principio, ¿no? Entonces, esas son las cosas que luego Cayetano, por ejemplo, dirá que son creadas per se, no que necesariamente tengan que ser creadas, pero que si son creadas solo pueden acceder al ser por creación. Y el tercer modo de creación, que refiere a esa precedencia ontológica de la nada respecto al ser, refiere de modo genérico a la causalidad divina en cuanto que está comunicando el ser a las cosas. Pero esa comunicación del ser a las cosas, porque si uno se pregunta ¿qué es Dios? Ipsum esse subsistens. Por tanto, ¿cuál es la acción propia de Dios? Comunicar el ser. Pero, ¿cómo comunica el ser? Bueno, lo comunica de diversos modos, porque lo comunica moviendo a la operación, lo comunica pues por la creación en sentido estricto, lo comunica dándole el ser a las cosas actualmente mediante otras. Ese es en el fondo un sentido que refiere a esa causalidad divina que es propia, pero que esa última no es exclusiva, sino que también la criatura puede participar en ella. Y de hecho, la criatura solo puede causar en cuanto que está participando de ese tipo de causalidad. Porque el modelo que tiene Santo Tomás para pensar
lo que es la causalidad, no es un modelo de competencia o concurrencial, sino que es un modelo de subordinación, en el que la causalidad creada está introducida en una causalidad superior, ¿no? Y por eso, cuando Dios causa el ser, lo vamos a ver luego, no sé si llegaremos, pero cuando Dios causa el ser, no simplemente hace que las cosas sean, sino que quiere que las cosas sean causas, porque esa es la perfección de la criatura. Pero para que las cosas sean y sean causas, necesariamente tienen que estar introducidas en esa participación entitativa y operativa. Y por eso comunican su actualidad propia, que es una actualidad de tipo esencial, pero la comunican en clave entitativa. ¿Por qué? Porque esa comunicación se da en cuanto participan de la comunión, de la causalidad divina que refiere propiamente al ser, ¿no? Entonces, y por eso esa es la grandeza de la causalidad creada, que realmente, solo puede ser en la medida en que está introducida en una causalidad superior, porque de hecho no se comunican esencias, no se producen esencias, lo que se produce son entes. Es como un poco el tema de la materia prima, no es directamente creada, es co-creada. ¿Por qué? Porque la materia prima no es un algo, lo que existe es el ente, lo que se causa es el ente, y para que se cause el ente necesita una producción finita que está mediada por la criatura, pero que esa producción esté introducida en algo superior, que es esa causalidad del ser divino, ¿no? ¿Más o menos? Más o menos, ¿no? Esperemos que se entienda. Y el último punto de esta primera parte, luego ya la segunda será lo que pueda ser, pero veremos que llegamos. El último punto como conclusión, que también creo que es importante, que es Trinidad y creación, que es muy bonito porque Santo Tomás concluye la cuestión 45 preguntándose por el Creador, pero introduce justamente esta pregunta por la participación de la Trinidad en la creación. Y Santo Tomás dice que la Trinidad participa toda ella en la creación, y por eso el Creador es la Trinidad. Hay un juego de palabras en latín, pero que uno dice un creador y tres creans. Un creador, pero tres que crean, ¿no? Y esto es importante porque, ya dijimos al principio, estamos en una obra que es eminentemente teológica, y por eso Santo Tomás, cuando se pregunta por la creación e introduce la Trinidad, no lo está haciendo así simplemente como un apéndice, sino que está mostrando en el fondo que toda la obra creadora y redentora tiene un arraigo trinitario, y por tanto la Trinidad está presente ya en la obra de la creación, no solo porque es una obra que procede según entendimiento y voluntad, sino que es una obra que lleva como esa marca trinitaria, porque también con mucha fuerza va a decir Santo Tomás que las procesiones ad intra en la Trinidad, es decir, lo que constituye las divinas personas, es la razón de las producciones ad extra, de tal manera que todo lo que Dios hace tiene como esta impronta trinitaria, ¿no? Aquí en esta cuestión también es muy bonito porque trata como esas tríadas que podemos encontrar en el mundo creado, el modo, especie y orden, bueno, pues de peso, medida, modo, peso y medida. O sea, todas estas como tríadas que dice son vestigios de la Trinidad, y por eso Santo Tomás como que concluye pues esta primera parte mostrando esa presencia, ¿no? Y es verdad que toda la operación ad extra es una obra esencial, porque la Trinidad pues no se distingue ad extra, sino que las distinciones son ad intra, pero todo tiene como esa impronta, ¿no? Y me parece simplemente importante destacarlo, porque está mostrando cómo toda esa mirada teológica impregna su tratado, ¿no? Y entonces, bueno, no sé si más o menos esta primera parte, ya digo, quizás era bastante densa, no sé si se ha entendido o no, pero no, sí, pasamos. Ahora es una pena porque, si os acordáis cuando dije al principio, este tratado de la creación, de la procesión de las criaturas a partir de Dios, es un tratado que se divide en tres partes. Lo que hemos visto ha sido ver
parte de la primera parte, porque la primera parte se dividía en la producción de las cosas, la segunda parte se trata de la distinción de las criaturas y la tercera parte se trata del gobierno de las criaturas, ¿no? La primera parte se divide en esa Dios como causa primera en todo género de causa, la segunda parte, ¿qué es la creación? La tercera parte, que sería la cuestión 46, en la que no entro, que sería sobre el problema de la duración o no del mundo, de Aeternitate Mundi, que es una discusión medieval pues, bastante interesante, y luego entonces pasa en la cuestión 47 a hablar de la distinción, del opus distinctionis, y es muy interesante porque en este opus distinctionis va a hablar de la distinción de los entes, va a introducir un pequeño tratado sobre el mal, va a introducir su tratado de angeliología, sobre el mundo corporal, también va a hablar sobre pues, el tratado de Homine, o sea, es muy amplio. Yo solo me voy a quedar en un par de cuestiones de la cuestión 47 y luego entonces pasa a tratar del gobierno del mundo. Y al principio dije que este tratado de Santo Tomás tiene como una resonancia bíblica muy fuerte, porque si os fijáis, en el fondo lo que está resonando detrás de esta estructura, que uno puede ver que es como muy ternaria, como punto, una catedral que se va como construyendo, pero lo que resuena detrás es lo del Génesis. El relato de en el principio creó Dios, que sería esa primera aproximación, luego viene toda esa obra de la distinción y ornamentación, y luego viene el descanso sabático, que Santo Tomás y muchos padres lo leen justamente como esa presencia continua de Dios en el mundo que sigue dirigiendo las cosas al fin, de tal manera que este tratado de la creación lo que está haciendo Santo Tomás es decir, en el principio creó Dios, pues pensemos la creación. Y Dios crea la luz y distinguió la luz de las tinieblas, y luego toda la obra de la distinción del cielo, de las aguas, la tierra, la ornamentación, todo es lo que viene en segundo momento, y en tercer momento, que es ese sábado, Santo Tomás lo lee en clave escatológica y pone el tratado del gobierno del mundo, que es la conducción de las cosas al fin, ¿no? Entonces es muy bonito ver cómo resuena en la mente de Santo Tomás ese concepto bíblico de creación, y es lo que está intentando plasmar en esta obra, ¿no? Y por eso, ahora, bueno, es que uno me podría detener en varios puntos, pero no nos queda mucho rato para que luego tengamos un momento de diálogo, pero el primer punto sí que me interesa, que es la distinción que sigue a la creación, porque también nos empieza como a mostrar lo que es ese pensamiento tomista sobre las cosas, ¿no? Porque después de haber hablado de las cosas, se pregunta en el fondo, ¿y la diversidad que encontramos responde a un plan de Dios o es simplemente algo accidental, ¿no? Y entonces, lo primero que nos aparece es un dato evidente, y es que encontramos desigualdad en las cosas. Hay multiplicidad en el mundo que conocemos. Por una parte hay multiplicidad de individuos, aquí somos pues 20 personas, y hay multiplicidad esencial. No simplemente hay individuos dentro de una especie, sino que también hay diversas especies, ¿no? Y por eso lo que nos encontramos como primeramente, lo que tenemos primeramente delante de nosotros, no es algo unitario, sino que es algo diverso. Es algo diverso, estratificado, pues con muchos grados y niveles, y entonces uno se puede preguntar, ¿esto que encontramos realmente es algo intentado por Dios o tiene otra causa? Y es el problema de lo uno y lo múltiple, es decir, lo múltiple verdaderamente tiene un valor en sí mismo, o lo múltiple es casi que algo accidental o negativo que tenemos que superar para llegar a la unidad divina. Y entonces Santo Tomás, en la cuestión 47, se pregunta justamente estas dos cosas: si la diversidad procede de Dios y si la desigualdad también es algo querido por Dios. Respecto a lo primero, si la diversidad procede de Dios, va como a refutar dos posiciones que se encontraban en su tiempo, que de alguna manera también aparecen contemporáneamente. Una primera posición, que es como una posición materialista, que viene a decir que toda la diversidad
procede de causas materiales, es decir, que todo lo que es diverso simplemente es accidentalmente producido, y una segunda posición que era más de corte neoplatónico, ahora no recuerdo, pero creo que cita Orígenes, que es decir que la diversidad es como casi el pecado de la criatura, es decir, el uno produce algo uno, pero eso uno, lo que se produce sería la inteligencia, a partir de ahí se va diversificando, y entonces la diversidad que encontramos en el mundo no es algo primeramente intentado por Dios, sino que es algo que ha introducido la criatura. Y por tanto, como no es algo intentado por Dios, casi que tendría un carácter negativo. Es decir, lo que tendría que intentar la criatura es siempre reducir la multiplicidad y volver a la unidad, porque la multiplicidad sería más allá de la intención del primer agente. Y lo que va a decir Santo Tomás es radicalmente lo contrario. Lo que va a defender Santo Tomás es que la multiplicidad es directamente querida por el primer agente, porque lo que el primer agente intenta lo que intenta al producir y al comunicar el ser es reflejar su bondad tanto cuanto sea posible. Y dice, como ninguna criatura puede reflejar perfectamente la bondad divina, porque es un ente finito y limitado, entonces necesariamente, para que mejor se reflejara esa bondad, Dios crea una multiplicidad. Luego vamos a ver que hay unidad de orden, ¿no? Pero Dios crea la multiplicidad porque son múltiples entes los que mejor pueden representar la única perfección divina. Es decir, que exista lo diverso no es una imperfección de la criatura, sino que responde al plan providente de Dios, porque se refleja mejor, por decirlo así, la única perfección divina, en cuanto que hay más criaturas que manifiestan algo de esa única perfección. Y por eso es más perfecto que haya hombres, perros, caballos, plantas, árboles, rocas, a que solo hubiese una criatura, porque solo estaría representando limitadamente eso que esta criatura tiene, ¿no? Y por eso es más perfecta la totalidad que cada uno de los individuos, porque es la totalidad la que pueda representar la bondad divina. Y esto, ya digo, es muy importante porque justamente muestra que la diversidad no es algo a eliminar, sino que es algo a integrar en ese orden que pueda representar perfectamente la bondad divina. Y en segundo lugar, se pregunta todavía algo más sorprendente, y es si esa diversidad que nosotros encontramos en el universo es una diversidad que tiene diversos grados de perfección. Es decir, si la diversidad estratificada es también directamente querida por Dios. Y Santo Tomás va a responder que sí, porque la diversidad, en el fondo, es perfecta en cuanto está integrada toda ella en referencia a un único fin. Y por eso dice, como un cuerpo, no pone el ejemplo del cuerpo, pero como un cuerpo, pues hay distintos miembros, que unos son más perfectos que otros, pero la totalidad es perfecta porque se integran todas las cosas de cara, pues, a la subsistencia de un individuo. Y eso, dice Santo Tomás, Dios lo quiere directamente. Y por eso la diversidad específica, pues, es bueno que haya plantas, que haya, pues, animales, que haya hombres, que haya rocas, que cada uno esté como en su estado, porque es con esa diversidad que se forma una jerarquía y un orden, ¿no? Y luego, simplemente quiero decir una última cosa, pero me van a quedar varios puntos, pero hay que acabar. Pero quería fijarme un último punto, simplemente, que es la promoción al bien y la dignidad de ser causa, que tiene relación con esto. Me he saltado varios puntos, pero que tiene relación con esto y que me parece que es como bueno volver a remarcarlo para ver esa concepción profunda que tiene Santo Tomás sobre la creación, y es que cuando Dios crea, intenta comunicar su bondad, y al comunicar su bondad
produce pues una diversidad estratificada, donde cada ente tiene que buscar en la medida de lo posible su perfección, porque es alcanzando su perfección cómo se asimilan más perfectamente a Dios, pero esa asimilación no es únicamente una asimilación individual, sino que es una asimilación que está como integrada en un orden, porque cada grado participa, según su modo, en la totalidad del universo. Y por eso, cuando uno ve, por ejemplo, la naturaleza, lo que ve es que la lluvia pues ayuda a que el árbol crezca, y la perfección de la lluvia quizás es caer, no tengo ni idea cuál es la perfección de la lluvia, pero pues la perfección de la lluvia es permitir pues que los árboles sigan creciendo, ese árbol crece, pues da fruto, los animales pueden comer el fruto, y se produce al final como una suma de perfecciones que todos ellos integrados reflejan más perfectamente lo que es la bondad del Creador. Pero ahí lo grande y lo admirable, que es esto que dije también previamente, es que Dios no solo quiere que las cosas sean y que alcancen su perfección, como dice pues un dominico, no solo quiere que las cosas se perfeccionen intensificando lo bueno que tienen, sino que Dios quiere también que las criaturas se asemejen a Dios participando en ese ser causas de otras cosas. Y por eso Dios no solo quiere que uno se perfeccione, sino que quiere que esa perfección uno luego la pueda comunicar a los demás, pueda transmitir lo que es su propia actualidad, y de esa manera participamos también en la dignidad de ser causas. Y eso es como la máxima asimilación que podemos alcanzar a Dios, porque de algún modo estamos participando en esa máxima liberalidad que es la comunicación del bien. Y por eso, el último punto que puse es Gloria Dei Homo Vivens, una frase pues de San Ignacio de León, me parece, no lo tengo claro, pero me parece que es como un muy buen resumen de lo que es esta perspectiva de Santo Tomás, porque en el fondo lo que está diciendo es que la criatura, y sobre todo la humana, al hacer aquello que le corresponde, es decir, vivir y transformar las cosas según lo que es ese orden que le corresponde a él, que es la racionalidad, es como termina dando gloria a Dios, porque en la medida en que él se plenifica, comunica su plenitud y como reasume en sí mismo todo el universo creado, así es como finalmente uno descubre también lo que es esa magnificencia divina. Y por eso, pues, el hombre, siendo plenamente hombre, que el hombre tiene que ser él mismo, es como finalmente también ahí se manifiesta pues el Creador, ¿no? Bueno, ya yo me callo, no sé si es que hay preguntas, porque si no se nos va a ir el tiempo. Tenemos 10 minutos más o menos de preguntas, y si no hay preguntas, pues nos vamos a tomar algo. Porque todo el orden, como una actividad, da gloria a Dios, ¿no? Y por otra parte está esto que decías, de que máximamente el ser humano que obra bien, que da gloria a Dios, ¿no? Porque también este ser humano de alguna manera engloba toda la perfección del universo material. Pero ahí parece como, para que no se vea como una dicotomía entre el acto individual de este ser, porque también es parte de un orden. ¿Cómo se integra estos dos puntos? Que mi acción buena individual, de alguna manera ya involucra todo el orden del universo, pero que yo también soy parte como un individuo más de... Sí, bueno, ese es un poco por una parte de lo que es la persona. La persona verdaderamente es como un microcosmos que de alguna manera reasume en sí mismo la totalidad, pero cuando yo digo que se alcanza la totalidad, curiosamente no es que los entes individuales busquen el bien de la totalidad, sino que la gracia del gobierno divino es que cada ente, buscando su propio bien y alcanzando su propia perfección, es como esa individualidad está colaborando al bien del todo. Los entes obran, lo que están apeteciendo
apeteciendo es a Dios mismo, porque Dios es el ejemplar de su propia perfección. Pero lo que están apeteciendo no es la perfección divina en cuanto tal, sino según el grado de su perfección participada. Es decir, sería monstruoso que el árbol, cuando está dando frutos, estuviese apeteciendo ser Dios, porque lo que apetece es dar fruto. Pues el problema es que ese dar fruto y planificarse como árbol es una semejanza participada de la perfección divina. Entonces, cada ente lo que busca no es el bien de la totalidad, sino que su bien propio está introducido en el bien de la totalidad, porque el fin, en último término, de todo el universo no es un bien intrínseco, sino que es Dios mismo. Entonces, cada cosa buscando lo suyo, que esto no es una suerte de cada uno el bien propio y entonces así resulta el bien común, no, sino que a nivel de universo, la perfección de cada individuo contribuye al bien del todo, porque todo responde pues, a una providencia previa que es el plan divino. Pero cuando llegamos al hombre, es verdad que por una parte vemos que él reasume o recapitula todo lo que es el mundo creado, pero con sus obras también tiene que trabajar por esa integración al bien de todas las cosas. Y en el caso concreto del hombre, sí vemos que buscando su bien no puede desatender el bien del todo, porque él conoce la razón del bien. Entonces, en el hombre en concreto no puede darse como una búsqueda egoísta de la propia perfección, porque él, conociendo el bien, conoce que su propia actividad tiene que también estar subordinada a la comunicación, y así también reasume un poco lo que es el mundo material. Claro, y de hecho, si no buscara ese bien de todo, tampoco sería problema. No, claro. Muy bien, pues gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ya lo siento por... O sea, soy consciente de que es bastante denso, es mucha materia, quedan supuestas muchas cosas, pero yo lo único que intento es dar algunas claves, que con eso es como... Con esas claves de lectura podáis leer a Santo Tomás y también como descubrir esa grandeza que se esconde detrás de muchos textos que a veces son áridos y que uno puede... No, aquí tampoco aparece mucho, pero cuando uno va leyéndolo uno se da cuenta como que hay mucha riqueza y que vale la pena pues entrar así en serio en ese modo de pensar, ¿no? Así que nada, pues muchas gracias y nos vemos próximamente.